Muy buenas tardes. Con gran entusiasmo les doy la bienvenida a todos los participantes a una nueva sesión de webinar de Proeducar Solasi. Saludamos con especial interés a todos aquellos que están en formación y que se unen, y por supuesto que a todos nuestros socios que siguen actualizando. Este webinar está dedicado a las intervenciones complejas, la segunda parte dedicado a las bifurcaciones y al tronco coronario izquierdo. Agradecemos el gentil auspicio de Medtronic, que hace posible esta transmisión, y aprovecho de agradecer a todas las filiales de Solasi que están participando, incluyendo a Research, Jornadas, página web, naturalmente que Proeducar y el comité directivo. Algunas cosas prácticas, por favor. Cuando hayan preguntas o comentarios en relación a la presentación, al tema en curso, por favor, háganla desde el panel que tienen en Zoom, a la derecha y abajo. Y recuerden que tienen la opción de traducción también en línea al portugués o al español, también con el icono de interpretación de idiomas abajo y a la derecha. Bueno, paso entonces a introducir a quienes serán los moderadores de esta sesión. El doctor Ricardo Costa, que es el presidente de la Sociedad Hemodinámica de Cardiología Intervencionista de Brasil, que ha sido un gran y continuo colaborador de Solasi, y que actualmente es el director del Instituto Dante Passanese. Y también al doctor Yigal Piña Reina, presidente actual de la Sociedad de Cardiología Intervencionista Mexicana, y staff del Instituto de Cardiología Ignacio Chávez. Por favor, doctor Yigal Piña, adelante. Hola a todos. Gracias por la introducción, Gabriel. Ricardo, pues estamos listos para comenzar. Es una metodología la que vamos a seguir, muy propia del mundo del fellowship. Iniciaremos con un caso que luego será enriquecido con las participaciones de los demás invitados. El doctor Ricardo, le doy la bienvenida. Creo que él tiene que despedirse en una primera parte, pero doctor Ricardo Costa, bienvenido, y esperemos que sea una muy buena experiencia para todos los residentes en formación y todo aquel que quiera tener educación médica continua. Ricardo, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Dr. Maluende, Dr. Pina, e a todos os caros colegas que estão também participando, Dr. Arturo Quadros e Mário Araia. É um grande prazer e privilégio estar aqui, também representando a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Esse, sem dúvida, é um dos grandes temas da cardiologia intervencionista atual, talvez por muitos anos já, as bifurcações do tronco da coronária esquerda. Nós já temos mais de 200 participantes, mesmo com tantos webinários acontecendo nesses dias. Isso mostra realmente a força desse assunto e a importância de estarmos discutindo. Parabenizo a Solasi pela iniciativa, por estar trazendo também um trabalho muito bem feito, no sentido de levar a educação continuada, seja aos fellows, seja aos colegas intervencionistas também, em toda a região. Eu tenho certeza que teremos aqui casos muito interessantes para discutirmos com colegas muito experientes. Então, desejamos a todos, sem dúvida, uma ótima sessão. Dr. Pina, por favor. Gracias, Ricardo. La primera parte, la presentación del caso, corresponde al doctor Arturo Quispe, que es cardiólogo intervencionista, jefe del servicio de hemodinámica del Hospital Santa Inés en Cuenca, Ecuador, expresidente de la CEICAV y exdelegado de Solasi. Ricardo, Arturo, esperamos mucho del caso. Debe ser un caso excepcional. Adelante, Arturo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Doctor Ricardo, doctor Alexandre, doctor Mario, doctor Piña, doctor Gabriel, a todos, muchas gracias. En realidad el caso es un caso práctico, más que fantástico, es un caso que deseo mostrar una situación que podría enfrentar cualquier cardiólogo intervencionista en su práctica diaria. Entonces voy a compartir la pantalla. No hay conflicto de interés para esta presentación.
Se trata de un hombre de 56 años, él es hipertenso con antecedentes, diabético tipo 2, historia familiar positiva para enfermedad coronaria. Es un paciente que su madre falleció tempranamente por un infarto agudo de miocardio. Él relata dolor torácico agudo, precordial típico, 1 hora antes de su ingreso, calificado como 7/10, irradiado al miembro superior izquierdo, con náusea y diaforesis. Se automedica con aspirina, no calma el dolor, y desde el punto de vista cronológico, 1 hora después de iniciado el dolor, él acude a la emergencia, donde se realiza un electrocardiograma y reporta rápidamente a cardiología como un infarto con elevación del segmento ST. Los signos vitales del inicio en la emergencia son: está estable el paciente con 73 latidos, una presión de 147/84, saturando 93% y una frecuencia respiratoria de 24. Se ausculta en el examen físico estertores crepitantes en las bases pulmonares, un galope ventricular y una leve ingurgitación yugular. Ya se dijeron los factores de riesgo. Este es el electrocardiograma, es un ritmo sinusal, ustedes ven extrasístoles frecuentes ventriculares. Se puede observar una elevación del segmento ST de B1 a B3, más pronunciado en B1 y B2, un infradesnivelamiento del segmento ST en D2, D3 y ABF, pero también se ve un infradesnivel en B5 y B6. Llama la atención una elevación discreta de tal vez 0,5 a 1 milivoltio en ADR, probablemente una oclusión proximal de la descendente anterior o incluso del tronco. Los exámenes de laboratorio inicialmente no muestran alteraciones ninguna significativa. Ven ustedes que la troponina y la CKMB están dentro de los parámetros normales. Y entonces el manejo inicial, de acuerdo al diagnóstico, un infarto con elevación del segmento ST de la pared anterior, calculado un TIMI risk para infarto con elevación del segmento ST de 4, que da una mortalidad de 7.3, y un KILIP 2 por los estertores crepitantes que presentaba y el galope. La medicación inicial, aspirina, ticagrelor 180 miligramos, se ha dado una dosis inicial intravenosa ya en la emergencia de 5.000 unidades de heparina no fraccionada vía venosa y simvastatina 80 miligramos. Se lleva al paciente a la sala de cateterismo sin demora. Noten ustedes la coronaria derecha, se ven lesiones moderadas, ¿no? Lesiones no significativas. Rápidamente el lado izquierdo se canaliza con un catéter terapéutico EBU 3.5 milímetros. Y ustedes noten aquí, se observa un tronco largo con algo de lesión en el cuerpo, pero ya con una lesión distal que parece una lesión severa. En la proyección craneal se puede observar que hay una oclusión total de la arteria descendente anterior en su origen y una lesión significativa o importante de la arteria circunfleja que tiene una trifurcación inicialmente o temprana. Ya con las fotos fijas, noten ustedes que hay una lesión que parece distal del tronco, en realidad es una lesión distal de los dos ostios de la circunfleja y de la descendente anterior, lesión trombótica con oclusión total. En la clasificación de Medina es una bifurcación verdadera, 0,11, con poca lesión en el cuerpo del tronco. Si bien este es un paciente agudo, y estos cálculos se los realizan más en pacientes, sobre todo de Syntax score, en pacientes estables, se calcula un score de 28, un riesgo intermedio, y un Euroscore de 8. ¿Qué es lo que se realiza? Bueno, lo que había sido consenso en ese momento y había que resolver rápido, había que conseguir una reperfusión temprana de la arteria descendente anterior. Entonces se opta por hacer una angioplastía del tronco, ¿no? Con una técnica de crossover sobre la arteria circunfleja, es decir, basar un stent que vaya directamente desde el tronco hacia la arteria descendente anterior. Se pasa entonces una cuerda guía PT2 y se restaura el flujo, aunque lento, hacia la arteria descendente anterior. Se implanta un primer stent, es un stent Promus Premier 3.5 por 20 milímetros, y este es el resultado luego del implante. Noten ustedes que se restaura el flujo TIMI3 de la arteria descendente anterior, igualmente se recupera el flujo del primer ramo diagonal, aunque la bifurcación muestra una lesión severa con una disminución del flujo en la arteria circunfleja con lesión trombótica del ostium de la arteria circunfleja. En ese punto se pensó, como inicialmente se trató de hacer una técnica que sea rápida de un stent. Lo lógico era recruzar las guías, como ustedes notan aquí, se recruzan las guías y se hace una
dilatación simultánea o kissing balloons con 2 balones para poder restablecer el flujo normal y así dar por terminado el procedimiento. Después de esta dilatación, el flujo se recuperó de manera exitosa, había un flujo adecuado, pero cuando se retiran las guías, inmediatamente luego de retiradas las guías, noten ustedes lo que sucede. Enlentece el flujo de las dos arterias, tanto descendente anterior como la arteria circunfleja. La lesión no desaparece, empeora el flujo y el paciente empieza a presentar cierta molestia precordial. Desde otra angulación se nota nuevamente el stent que está implantado en la zona de la lesión con un flujo que cada vez va disminuyendo más. Desde otra angulación podemos observar aquí nuevamente el tronco de la arteria, en el tronco, la arteria circunfleja con una bifurcación temprana, pero con un flujo disminuido. Hasta ahí quería quedar. ¿Cómo proceder ante este resultado que desde el punto de vista técnico todavía presenta ciertos desafíos y que desde el punto de vista clínico el paciente merece que se resuelva de alguna manera, porque esto va obviamente a impactar en el resultado a corto plazo y el paciente no estaba bien ya en ese momento clínicamente. Quería dejar para el final la discusión y la resolución del caso. Arturo, pues fuiste modesto porque es un caso fenomenal, da para infinidad de minutos, horas de discusión. Estábamos ya nosotros preguntándonos si habías resuelto el caso en ese momento o nos habías dejado algo. Entonces veo que nos dejaste lo más importante. Le doy la palabra a Mario, que Mario es un adora las bifurcaciones y este terreno todavía incluso de tronco distal, que es una variante de bifurcación con no reflujo. Nos has puesto en una situación compleja porque no es la situación habitual y no es donde hay tanta información. Entonces estoy muy ansioso de ver, Mario, qué propuestas nos tiene. Mario, si puedes comenzar, un gusto. Mario es cardiólogo intervencionista de Chile, conocidos por todo, staff en Clínica Alemana, jefe en Santiago Hospital Militar. Mario, adelante, este es tu elemento. Te escuchamos, Mario. Parece, no sé, los demás, el sonido yo no lo tengo. Listo. Ahí estoy, ¿me escuchan? Sí, adelante, Mario. Muy bien, bueno, muchas gracias, Yigal, por la presentación. Gracias a Producar y a todas las ramas de Solasi por darme la oportunidad de discutir con ustedes algunos pensamientos sobre este subtipo de lesión que tanto nos apasiona, que es la lesión de bifurcación. Se me ha encargado de tratar el tema de cómo tratar una lesión de bifurcación en el año 2020, enfocado en la parte técnica. Espero yo contribuir en algo después de la discusión del caso que Ricardo Quista acaba de mostrar y que es tan desafiante. Mario, una pregunta, perdón que te interrumpa, Mario. ¿Habías visto tú el caso o lo vas descubriendo con nosotros? No, yo no lo había visto, pero la idea es hacer un upgrade de la parte técnica de cómo tratar una bifurcación y después hacer el comentario sobre la resolución del caso de forma integrada con todos los panelistas. Perfecto, un caso único. Adelante, Mario, perdón. Represento también un grupo que se acaba de formar, que es el grupo de la TAM-BIF, que es un grupo de gente que básicamente tiene interés en esta patología y es un grupo de pensamiento que está armándose un poquito. Los invito a todos a conocerlo y el que quiera participar, por supuesto, está en su casa. Bueno, entrando en el tema del tratamiento de las bifurcaciones, quiero tocar algunos puntos técnicos y básicamente me quiero enfocar en saber cuándo tratar una bifurcación, y esto es un tema relevante hoy en día. Eso se supone que en base a la importancia de la rama lateral, caracterizar una bifurcación desde el punto de vista anatomofuncional, disponer de técnicas, por supuesto, para cada subtipo de lesión y un toolbox en tu laboratorio de hemodinamia adecuado. La evaluación de una bifurcación, por supuesto, parte con la angiografía, que nos da la mayor cantidad de información posible. En este caso, una lesión de bifurcación descendente anterior media con la arteria diagonal única, donde se ve que tiene una lesión larga. Uno puede medir el largo de la lesión, los diámetros de referencia del vaso principal, tanto en su segmento proximal como distal,
el largo de la lesión en la rama, el largo de la rama, que nos da un poquito su importancia, etcétera, y con esto caracterizar muy bien la anatomía de la bifurcación y la distribución de la placa que tan brillantemente el doctor Medina clasificó en esta universal y muy conocida forma, y que nos induce un poco a ver qué terapéutica puedo utilizar en relación a la bifurcación que estoy teniendo enfrente. Como la medicina y la cardiología intervencional no es fácil, por supuesto, necesitamos a veces otros elementos para bien caracterizar estas lesiones, y aquí, por ejemplo, traigo un caso de una lesión también de bifurcación descendente anterior diagonal, donde la lesión anatómica parece ser significativa, la evaluación endoluminal con ultrasonido de la rama diagonal y de la descendente anterior también parecen ser importantes, en particular en la descendente anterior, pero al evaluar significancia fisiológica en un paciente que está estable y que tiene un dolor no muy categórico con un test de esfuerzo positivo, nos da que la descendente anterior y la diagonal tienen FFR no significativos. Por lo tanto, esto hay que integrarlo, no solo hay que fijarse en la anatomía angiográfica o endoluminal, sino también en la significancia. Y esto tiene importancia porque cualquier lesión coronaria que uno trate, el beneficio del tratamiento, y esto lo hemos aprendido desde que éramos alumnos, va a depender un poquito de la magnitud de la enfermedad y la magnitud del vaso a tratar. Y antes del estudio isquemia, nosotros teníamos bien asentado, ¿cierto?, que el umbral de isquemia, que daba un cierto beneficio clínico en términos de pronóstico, estaba entre el 10 y el 12% de la masa miocárdica. Es decir, cuando un vaso sanguíneo coronario irriga más del 10 a 12%, hay una justificación, entre otras, para ir a tratarlo en forma invasiva o quirúrgica. Hoy en día sabemos un poco más, sin duda, con los nuevos métodos, y ha aparecido en los últimos 3-4 años un concepto que a mí me parece muy interesante traerlo a este webinar, que es el de Fractional Myocardial Mass, y que en el fondo es la masa miocárdica que está irrigada por un vaso específico. Esto es posible de calcular según la evaluación de un CT scan, midiendo el largo del vaso. Y esto está muy estudiado y está muy caracterizado, y lo que vemos en algunos reportes de algunos grupos coreanos, del Dr. Ko, por ejemplo, vemos que cuando uno mira la masa miocárdica fraccional de cada vaso, por supuesto el tronco o la descendente anterior tienen masas muy altas, porque sabemos que son vasos que irrigan 40, 50, 60% del miocardio. Pero cuando yo voy en las ramas, y quiero que se fijen, por ejemplo acá, diagonal 1, la gran mayoría de las veces la diagonal 1 irriga menos del 10%. Lo mismo la diagonal 2, que es menos significativa aún. Cuando voy a las ramas marginales, probablemente la marginal 2 tiene un poquito más de significancia, esto en global, y por supuesto cada paciente es distinto, y hemos visto ramas marginales que irrigan 25-30%, pero en la generalidad es que las ramas no tronco, que es lo que yo me quiero enfocar en este momento, tienen una masa fraccional miocárdica de irrigación en general bajo 10%. Y esto está estudiado, y que fíjense que de todas las ramas no tronco, diagonales, marginales, descendente posterior, solo 1 de cada 5 irriga un miocardio más del 10%. Por lo tanto, tenemos que tener esto en cuenta para seleccionar bien qué tratamiento vamos a hacer. Y lo otro es que, desde el punto de vista clínico, las ramas siempre tienen menos repercusión clínica que el vaso principal, y este es un estudio del mismo Dr. Ko, en la cual ustedes pueden ver que la respuesta a 1 minuto de oclusión de un balón en la descendente anterior y en la diagonal tiene mucho más repercusión en términos de elevación del ST o algunas características proarrítmicas o dolor que ir a ocluir una diagonal. Por supuesto que la repercusión clínica de una descendente anterior es distinta. Por lo tanto, antes de planificar mi estrategia técnica de cómo tratar una bifurcación como la que nos mostró Ricardo Quispe, tengo que primero ver el verdadero beneficio del tratamiento. En el caso de Ricardo no hay dudas, pero en el caso estable uno tiene que poner esto en la balanza, porque la mayoría de las veces, en las bifurcaciones no tronco, no es tan necesario ser tan agresivos con la rama, y solo debemos protegerla para no perderla y no producir un infarto periprocedimiento. Dicho esto, y pasando un poquito a la parte técnica, hoy en día está bien avanzado ya en la temática de las bifurcaciones coronarias, y no hay muchas sorpresas. Yo les quiero contar un poquito qué es lo que yo estoy haciendo, y que está un poquito avalado por alguna experiencia ya publicada. Primero que nada, yo en lo personal, la gran mayoría de las bifurcaciones complejas incluso las trato por vía radial,
con catéteres guías que me den un buen soporte para cada anatomía de cada paciente. Siempre ocupo 2 guías, independiente de que no voy a ocupar la guía para tratar algo en la rama lateral, siempre ocupo 2 guías porque quiero terminar mi caso con la misma cantidad de ramas laterales con las cuales inicié. Incluso ramas pequeñas a veces pueden producir aumentos de la troponina importantes. Hay que preparar óptimamente una placa, en particular en el vaso principal, y no tener, digamos, miedo de ocupar rotablator o otros métodos de debulking si es necesario, porque mi stent en una bifurcación tiene que quedar muy bien. Hoy en día está claro que hay un uso universal de stent medicados o farmacoactivos, y el uso de las imágenes coronarias en mi práctica es casi también cercano al 90% cuando trato una bifurcación. En general esto se ha estudiado que a mayor complejidad de la bifurcación hay un mayor beneficio, así que si usted tiene esto en su laboratorio y puede ocuparlo, ocúpelo, da una información muy relevante. El grupo del European Bifurcation Club trabaja en forma continua en el desarrollo y el pensamiento de cómo tratar bifurcaciones, y el año pasado propuso una clasificación MATS, que ya es bien antigua, modificada de todas las técnicas que yo puedo ocupar en el tratamiento de una bifurcación, teniendo la A del MATS como el que más se ocupa, que es la técnica de stent provisional, y el Side Branch First, que sería la técnica, por ejemplo, para hacer un decacratch. Ellos, en una forma muy didáctica, incluso ahora, le dan una relevancia muy importante al ballooning después de instalar el stent primario, es decir, las técnicas de optimización del stent, que son parte fundamental del tratamiento. También se refieren a las estrategias invertidas, no voy a tener mucho en esto. Ahora, ¿cómo seleccionar una estrategia de tratamiento de una bifurcación? Yo creo que esto también está ya bien consolidado. En bifurcaciones simples, con poca estenosis o ramas chicas, la estrategia stent provisional es la que domina. En bifurcaciones verdaderas, complejas, tengo 2 alternativas: ocupar la estrategia de stent provisional o ocupar de entrada una técnica de doble stent. Para definir cuánto una bifurcación es compleja o no, tenemos hoy en día criterios desde el 2014, gracias al estudio Definition de los grupos chinos del Dr. Chen, donde dicen que en no tronco una bifurcación es compleja cuando tiene un side branch, más del 90% estenosis, con una lesión de más de 10 milímetros, y además tiene 2 características extras menores, como puede ser calcificación, trombo, ángulos o muy pequeños o muy grandes, vasos, lesiones largas o vasos muy pequeños en el vaso principal, etc. Con esto yo puedo clasificar una bifurcación en compleja, y esto puede que tenga que ver con la estrategia que voy a ocupar inicialmente. La filosofía del stent provisional es interesante, porque esto no es una técnica, es una filosofía. Se puede ocupar prácticamente en todas las bifurcaciones, y yo siempre le digo a los fellows que no es sinónimo de un stent. De hecho, 15% más o menos de los pacientes tratados con esta estrategia pueden terminar con un segundo stent. Pero tiene la gracia que respeta la anatomía y la funcionalidad de la bifurcación, no deforma tus endoprótesis y evita las múltiples capas de metal que tienen otras técnicas. Los pasos son conocidos por todos. Después de instalar tu stent, predilatar, ¿cierto?, instalar tu stent en la rama principal, realizas el POT como paso fundamental, y posteriormente, si es que es necesario solamente, hacer un rewiring de la rama lateral por el strand más distal, y ahí hacer un kissing balloon o un side pot, y repetir el pot si es que entras en esta dinámica de abrir los strats. Es la forma más fácil de tratar una bifurcación, y me quiero detener en esto porque es lo que usted va a hacer en el 90-95% de las veces. La predilatación de la rama lateral en esta técnica no se recomienda de rutina, pero en casos en que usted piensa que puede ser útil porque la rama es muy de difícil acceso, o lo más probable es que termine con un stent, es una rama muy compleja, puedo predilatar por supuesto, y esto es bien agradecido. En esta técnica, el paso fundamental número 1 es seleccionar bien tu stent, y en general lo hacemos por vía angiográfica. Yo he aprendido de que en general la angiografía nos deja corto en esto, y son mejores las imágenes endovasculares, pero si tengo una buena análisis de un QCA adecuado, yo selecciono mi stent en base al diámetro de referencia distal del vaso principal, ¿cierto?, para evitar tener el efecto de la desviación de la carina que me va a producir un pinching del ostium del side branch o incluso una oclusión. Esto es fundamental. Por supuesto, este primer paso me deja en el segmento proximal del stent una zona de mala posición. Por lo tanto, el segundo paso, que es esencial y que parece fácil pero no lo es realizar la técnica de optimización proximal o POT, ¿cierto? Que lo fundamental es que
devuelve el stent a la anatomía normal de la bifurcación, respetando su anatomía fractal, por lo tanto, aposiciona mucho mejor el stent en la parte proximal, evitando que tú puedas pasar guías por vía abdominal, he visto varios casos, y facilitando además el recruce. Aquí lo más importante es tomarse tiempo para posicionar muy bien tu balón, porque yo he visto muchas veces que esto no se hace en buena forma, y esto tiene que ver, a veces, con los malos resultados que nos muestran algunos estudios con el provisional. Tú tienes que buscar bien la proyección geográfica y colocar tu punto distal frente a la carina, ¿cierto? Y el punto proximal del balón no debe sobrepasar, por supuesto, tu stent, y si es necesario inflar 2 o 3 veces, porque tu stent es muy largo hacia atrás, bueno, lo tienes que hacer. Esto, por supuesto, logra resultados perfectos en la posición. Tienes que elegir el balón en el diámetro 1:1 de la referencia proximal. Cuando tú haces una dilatación un poco más profunda, vas a tener 2 efectos. Uno, vas a tener una desviación de la carina, que no quisiste tener al principio, y lo segundo, vas a tener una mala posición de la parte proximal del stent. Y a veces por ahí se pueden meter las guías entre los straps y todo empieza a dificultarse, deformas tu stent, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en este paso hay que demorarse. Cuando tú haces un buen pot, el otro efecto muy lindo que yo he visto varias veces es que antes de hacerlo tú tienes muchos straps que pueden tapar un poquito el ostium del side branch. Después de hacer un pot correcto frente a la carina, se abren estos straps, permite por lo tanto una mejoría en la posibilidad de que tú pases tu guía en forma más o menos fácil por el segmento que quieres pasarla, o un balón posteriormente si quieres abrir el strap, y además produce un cierto scaffold de la prótesis hacia el ostium del side branch. Ahora, ¿qué balón ocupar para el pot? Esto está todavía en discusión, pero la gran mayoría de los expertos promocionan el uso de balones no complacientes, porque son más predecibles. Quizás en tronco, cuando tú haces una angioplastia de tronco y no necesitas tanta fuerza para dilatar, sino necesitas más presión para acomodar tu stent, un balón semicomplaciente puede servir, en particular si pones el stent desde el ostium, pero la mayoría de la gente recomienda balones no complacientes. Y aquí tú tienes que conocer tu balón, porque esto es una cosa de medio milímetro más y medio milímetro menos, tiene una importancia. Entonces pueden ver aquí que los balones tienen los markers distales en relación al hombro, que es donde empieza a perder su diámetro, en forma distinta. Y el balón Trek de Abbott es distinto al de Boston. Y el balón de Eufora se parece un poquito al AccuForce, etc. Tú tienes que conocer tu balón. Este balón, por ejemplo, el AccuForce tiene un poquito más de hombro. Por lo tanto, te va a parecer que está un poquito distal. Tienes que conocer tu balón y saber ocuparlo bien. Y lo otro que tienes que conocer bien para hacer el pot es tu stent, porque tú tienes que conocer la máxima capacidad de expansión de tu stent, y no todas las plataformas son iguales. Por lo tanto, yo invito a ustedes a investigar bien cuáles son los materiales que van a ocupar. Hoy en día todos los stents de segunda o tercera generación son muy buenos para tratar una bifurcación, pero hay algunos que tienen capacidades máximas de expansión hasta 5.3, otros hasta 5.9, hay otras plataformas grandes que tienen hasta 6, y ahí tú tienes que entonces que elegir la que mejor te adapte a tu caso. Puesto el stent, es importante el efecto de la guía enjaulada o jail wire. Esto es una cosa que siempre se pregunta, ¿cuándo sacarla? Si es peligroso. Es un elemento fundamental que hay que dejarlo ahí hasta que el caso ya esté bastante avanzado, es decir, después del POT, porque esto permite, en algunos casos, salvar una side branch que se ocluye después del implante del stent. Ocupando un microcatéter o un balón de muy bajo perfil, por vía abluminal, tú puedes rescatar esa rama que se ocluyó. Esto yo lo he hecho un par de veces y realmente funciona. Así que el jail wire te modifica bien el ángulo, te permite saber dónde está tu rama, y más encima te permite rescatarla si es que se ocluye. Así que, por favor, no la saquen de ahí hasta tener ya bastante avanzado el caso. Después del POT, tú tienes la posibilidad de terminar ahí o pasar, ¿cierto?, a las técnicas de dilatación de la rama lateral, ya sea a través de un kissing o un pot side pot. El kissing de rutina no está recomendado en esta estrategia de rutina, pero sí en algunos casos hay que hacerlo. ¿Cuándo? Cuando hay un flujo menor de TIMI3 en el side branch, o cuando tú tienes una estenosis funcionalmente significativa. Esto es raro de ver porque poca gente tiene una guía FFR en la rama, pero hay otras condiciones en que yo sí lo hago. Si tú tienes una estenosis severa en la side branch, y particularmente si esta es una rama que tiene un alta representatividad en la irrigación del miocardio, para mi gusto tiene indicación de kissing,
También facilita el acceso para procedimientos futuros, si es que esta rama es larga y tiene lesiones intermedias y tú quieres después pasar rápido si es que el paciente tiene algún evento, bueno, te va a servir. Y por último, una cosa nueva, cuando tú tienes strats que están cubriendo el ostium del side branch, me parece que hay que hacerlo. ¿Por qué un kissing balloon? Porque mejora la expansión del stem proximal, mejora los resultados del ostium del side branch y además centraliza la carina. Nuevamente volvemos al punto de respetar la anatomía de la bifurcación. El problema es que como tú inflas dos balones, produce una deformación elíptica del stem proximal o cuello de botella. Para hacer un kissing, que también parece muy fácil y lo puedes hacer en un minuto, hay que tomarse el tiempo y hay que saber bien qué es lo que uno hace, y el punto principal es el recruce de la guía, porque si tú cruzas la guía en el punto correcto, que habitualmente es el strat más distal, tú vas a tener un correcto scaffold para después dilatar con tus balones. En cambio, si tú haces un kissing cruzando por el segmento proximal, vas a deformar el strat en relación al ostium, y esto tiene que ver con eventos. Ocupa balones no complacientes porque esto diseca menos la rama lateral, y esto es importante. Tómate el tiempo para realizar un buen kissing, porque habitualmente tú inflamos 10 segundos y nos vamos, eso es un error. En general lo que se recomienda es mínimo 30 segundos. Es difícil que un paciente tolere 30 segundos sin angina o elevación del ST, así que tú puedes hacer por último 3 inflaciones. A mayor inflación, mejor área cross-sectional y menos recoil del stent. Lo otro que es importante es saber qué inflar primero y qué inflar después. Y está estudiado esto en bench, que lo mejor es inflar primero el side branch, y es más, inflarlo 3 veces, y después hacer el kissing simultáneo. Esto logra muchos mejores resultados en el side branch. Esto también puede explicar diferencias en algunos trials entre provisional contra Deca Cratch. Deca Cratch es enfático en ir a dilatar la rama lateral en forma muy agresiva. En cambio, en provisional somos un poquito temerosos. Si quieren hacer un kissing o un side pod side, por favor dilaten la rama lateral 3 veces, tómense su tiempo y el kissing háganlo largo para optimizar el resultado. Cuando hacen kissing van a tener este efecto del bottleneck, de la deformación de la parte más cercana a la confluencia, y esto se puede evitar con la nueva recomendación que es hacer un mini kissing balloon, aquí en el de la derecha, donde el balón que yo selecciono es un balón corto, no complaciente, apenas asomado a la zona de la confluencia. Con eso tu zona se deforma menos, tu zona de la confluencia. Pero la mayoría de las veces está recomendado hacer un repot después de un kissing, y el repot, que habitualmente lo hacíamos igual al pot inicial, como está graficado acá en esta imagen de acá, esto es un error, esto disminuye el tamaño del ostium y la cantidad y la mala posición del strat en el ostium de la rama lateral. Por lo tanto, este segundo pot hay que hacerlo más proximal, y el punto hay que colocarlo un poquito más abajo de la zona de confluencia, para que no te deforme el trabajo que ya hiciste. En relación a la técnica complementaria, el pot side pot, hay algunos reportes que dicen que puede funcionar. El problema es que te deforma el stent en la zona de la confluencia. Esta es una foto que mandó Carlos Uribe ayer, que ustedes pueden ver después del pot, mire cómo se ve deformado. Hoy día yo hice un caso que me pasó exactamente lo mismo, pot side pot, y me queda ahí una hendidura que tuve que después corregir con una redilatación del stent. Me parece que esto es un paso que si usted quiere ocupar pot side pot tiene que hacerlo. Por último, cuando los strat cubren la rama lateral, me parece que es importante dilatar. Esto se asocia a trombosis. En el Excel, los pocos pacientes que trombosaron eran pacientes que tenían strats cruzando el ostium del side branch. Así que yo cuando tengo estas conformaciones en la evaluación con OCT 3D, yo en general abro los strats. Nunca dejo una bifurcación así. Si así queda después del pot, perfecto. Bien, pues la estrategia stent provisional termina ahí o sigue con el implante de un segundo stent si el resultado de la rama lateral no es favorable. Puedo ocupar stent enhancement para esto. Y la técnica de TAP o de T es lo que más se ocupa, ¿cierto? Que después de hacer lo provisional y teniendo un balón en el ramo principal, coloco mi stent en la rama lateral, inflo bien la rama lateral de nuevo 2 veces y después termino con mi kissing y mi pot. Mi pot tiene que ser acá bastante más proximal, porque yo tengo una neocarina de metal, y si esta neocarina de metal le hago un pot, la voy a deformar. Lo ideal sería que quedara lo menos protruido, ojalá en forma de T. Ahora, 2 stents como estrategia inicial, con esto voy a empezar a ya dar los mensajes finales. Me parece que es difícil plantearlo, porque si yo hago 300 angioplastías por año y 15% son bifurcaciones, y 10 a 15% son realmente complejas, voy a tener 6, 8, 10 pacientes por año para hacer
técnicas de doble stent como primera intención. Por lo tanto, yo sugiero dominar bien una técnica y hacerlo bien. Si la rama lateral debe ser tratada antes de partir con un segundo stent, igual puedo partir con provisional y terminar con un T-TAP o con un culot. Si la rama lateral, por otro lado, me parece que es imposible tratarla con esta técnica, yo puedo partir, por supuesto, tratándola primero con una técnica inicial de doble stent, y hoy en día se reconoce al DECA-CRATCH como la técnica de elección, terminando siempre con un kissing final. La selección va a depender de algunas características técnicas como la angulación. No me voy a detener paso a paso en las técnicas de doble stent porque son complejas, pero el mensaje es que se toman el tiempo en dilatar muy bien la rama lateral. Por ejemplo, en el culot tú necesitas hacer 3 POT, 2 dilataciones de rama lateral, es decir, para que el resultado sea perfecto tú tienes que seguir los pasos en forma bastante metódica para quedar con esto. Esto es un típico culot con doble malla, ¿cierto?, en la parte de la confluencia. Hoy en día se prescribe mejor un mini culot, donde esta parte de doble malla sea lo menos larga posible. Y el DECA-CRATCH, que es el que está también tan de moda, ¿cierto?, también son 2 POT, 1 o 2 CRATCH, varios recruces de guía, sacando las guías, etc. Son procedimientos muy complejos que para que queden perfectos, como nos mostró el estudio de DECA-CRATCH 5 a manos de los chinos y el Dr. Chen, tiene que ser practicado así. El problema del DECA-CRATCH es que me deja esta zona, ¿cierto?, de 3 capas de stent cerca de la confluencia. Ahora, cuidado con el DECA-CRATCH. Yo he visto una pandemia de DECA-CRATCH y todo el mundo haciendo DECA-CRATCH después de los estudios. Yo creo que esto hay que hacerlo con cuidado porque yo he visto muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo hago un CRATCH, después de colocar el stent en el side branch, habitualmente ocupo un balón que basado en el diámetro de referencia distal de mi stent. Esto no crachea bien y tú puedes quedar con un lumen ahí. Si después tu guía recruza por ahí y hace el primer kissing, tú vas a hacer el kissing dentro del stent. Todo tu tratamiento no va a funcionar. Entonces lo que está hoy en día aconsejado por la gente de EBC es hacer un primer CRATCH con el balón según la rama distal, y después hacer un segundo CRATCH con un balón tipo POT, cosa que te crachee bien tu stent y tu recruce nunca sea dentro del stent. Pero ojo con el recruce, porque si tú haces un recruce muy distal en un stent que está cracheado, acá en la zona de la izquierda, y tú dilatas esta zona, ¿cierto?, tú vas a deformar tu stent y va a quedar toda una zona cercana a la carina de mala posición. Esto lo mostró brillantemente Ormiston en varios estudios de Bélgica. Yo no sé cómo los chinos logran tan buenos resultados, porque esto que estoy mostrando acá, esto es frecuente que pase. Y por eso los resultados de DECA-CRATCH, por lo menos los que uno ve en la práctica diaria, no son tan perfectos como los que muestran los estudios. Factores indispensables para la técnica de 2 stent es siempre inflar a alta presión una rama lateral. Y ojalá 2, 3, 4 veces. Usar siempre balones no complacientes de forma bien agresiva. Evitar los excesos de metal, como les dije, y acá las imágenes, para mi gusto, son mandatorias, son muy recomendables, yo ocupo en el 100% de los casos. Los stent bifurcados, en general hoy en día hay un consenso en que no han logrado reemplazar estas técnicas con stent tradicionales, por lo tanto hoy en día no habría ninguna indicación para elegir un stent bifurcado de entrada, y los balones medicados que se están ocupando en bifurcaciones, en general se ocupan combinando un drug-eluting stent en la rama principal y un drug-eluting balloon en la side branch. Y esto ha tenido buenos resultados, pero no hay más de 300, 400 pacientes reclutados en estudios, con muy pocos estudios randomizados. Salió un metaanálisis reciente que algo favorece el uso de un drug-eluting balloon versus un balón convencional, pero por supuesto esto no está terminado. Hay estrategias de tratar bifurcaciones, incluso troncos, solo con balones medicados, y que han mostrado buenos resultados. Yo creo que es una alternativa a pensar si es que tú quieres simplificar una técnica en un paciente que requiera menos tiempo de doble antiagregación, porque tiene un muy alto riesgo de sangrado. Así que, y perdonando que me haya pasado un poquito de tiempo, mis conclusiones son de que para tratar una bifurcación hay que entender la anatomía, la fisiología y también el rol pronóstico del tratamiento que hacemos, pensar si la bifurcación realmente vale la pena, hacer una técnica compleja si es que la rama no es tan compleja quizás. La gran mayoría de las veces, la estrategia de stent provisional será la indicada, en mi práctica sobre el 95% de las veces,
Y esto no significa que trate con un stent, sino que 15% de las veces tú puedes hacer crossover a una técnica de doble stent. Y si requiere 2 stents, domine bien, ojalá una técnica, ocupe materiales adecuados, ocupe imágenes intracoronarias, esto es obligatorio para mi gusto, para asegurar un óptimo resultado. Como dijo Colombo en el Summit de Brasil, más que la técnica de doble stent a elegir, lo importante es el resultado final. Y usted tiene que estar seguro mirando la arteria por dentro. Vuelvo a invitarlos a este concepto de LATAM BIF y gracias por la atención. Mario, muchas gracias. Es una excelente revisión. Antes de pasar con el doctor Alexandre, solamente te preguntaría que el caso que presentó Arturo es un ejemplo muy frecuente donde la teoría pierde su valor, porque aquí ya es la práctica y muchos de los conceptos mencionados son para el caso electivo, y en el caso de Arturo es otra situación donde el valor viene de la experiencia, de todo esto que tú presentaste. Con el paso de los casos se convierte en experiencia, donde, como Arturo lo presentó, es donde veremos su mayor utilidad de esta experiencia acumulada. Por el tiempo avanzo con el doctor Alexandre Cuadros. Doctor Alexandre, el tiempo es suyo para que revisemos la parte que corresponde al tratamiento de tronco de coronaria izquierda, preguntas de enseñanza, y al final esperemos tener, Mario, porque va a ser muy importante cómo tú, Arturo, el doctor Alexandre pasan de la teoría a la práctica. Doctor Alexandre, adelante. Boa noite, muito obrigado pelo convite, cumprimentar todos os painelistas, o Mário pela excelente apresentação. Vocês estão vendo a minha tela? Sí, se ve ahorita solo tu imagen, no vemos todavía la presentación, Alexandre. Listo, ¿se está viendo tu presentación? Ok. Então, muito obrigado pelo convite, agradeço a Solace e ao ProEducar por esse convite para falar, então, sobre o tratamento intervencionista do tronco da coronária esquerda. Esses são os meus conflitos de interesse. Então, eu vou iniciar essa apresentação falando sobre esses tópicos: como selecionar o paciente, a avaliação angiográfica inicial, o planejamento do procedimento, focando então nesses tópicos, um stent ou dois, as técnicas de intervenção e os equipamentos adjuntos e dispositivos. Para a gente fazer uma angioplastia de tronco, a gente precisa ter uma boa seleção do paciente, principalmente numa situação como o tronco da coronária esquerda, onde a gente sabe que existe a possibilidade do paciente ser referido para a cirurgia. Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder é se a revascularização miocárdica está indicada nesse paciente. E a segunda pergunta é se a angioplastia é o tratamento de escolha quando comparado à angioplastia. Como vocês sabem, os pacientes com lesão de tronco, a grande maioria tem sintomas proeminentes, como angina, falta de ar, insuficiência cardíaca, isquemia anterior e mesmo disfunção ventricular. Então, isso sempre deve ser considerado, principalmente quando a gente tem dúvida da severidade da lesão, que normalmente está indicado o tratamento, a revascularização, se a lesão ela tem uma severidade angiográfica maior que 50%. Em casos de dúvida, se considera o quadro clínico do paciente ou se usa o FFR ou o ultrassom com uma área luminal menor do que 6 milímetros. O principal estudo, então, que eu gostaria de discutir com vocês para referendar a indicação de angioplastia de tronco é o Excel, porque é o maior estudo, é o estudo mais recente. Essa é o segmento de 5 anos que foi apresentado recentemente, publicado no New England Journal of Medicine, onde vocês veem, então, que quando comparada com a cirurgia, a angioplastia tem equivalência em relação aos desfechos clínicos em 5 anos. No entanto, como nós sabemos, existem algumas diferenças nos desfechos individuais. A mortalidade foi maior com a angioplastia quando comparada à cirurgia. Em relação ao AVC, não houve diferença. O infarto do miocárdio, pela definição do estudo, não teve diferença estatística, mas a definição universal de infarto do miocárdio, que depois foi aplicada, ela mostrou um benefício da cirurgia, mas essa não foi a definição escolhida no início do estudo, então isso deve ser levado em consideração. A revascularização miocárdica, sim, a gente sabe que é melhor, diminuída com a cirurgia quando comparada à angioplastia.
Essa é uma meta-análise publicada esse ano, então, com os principais estudos de comparação de angioplastia e cirurgia para lesão de tronco, que mostra, então, que não há diferença de mortalidade. Esse é um dado muito importante, porque o resultado do Excel tem sido utilizado para, de uma certa forma, contraindicar ou desmerecer a aplicabilidade da angioplastia na lesão de tronco. As diretrizes, então, as últimas diretrizes europeias, elas mostram que uma estenose de tronco com severidade maior que 50% tem classe 1A para revascularização e que a angioplastia, quando comparada com a cirurgia, ela tem classe 1A nos pacientes com baixo syntax score, tem a indicação 2A em pacientes com syntax score intermediário, assim como os pacientes incluídos no Excel, mas classe 3 quando o syntax score é alto. Quando vocês pensam, então, em revascularização, os fatores que favorecem a angioplastia são comorbidades, várias comorbidades, idade avançada, fragilidade, problemas clínicos mais complexos que vão aumentar o risco da cirurgia, o syntax score menor do que 22, uma anatomia desfavorável para a cirurgia e outras questões anatômicas, e o que favorece a angioplastia, então, é a diabetes, disfunção ventricular severa, pacientes com contraindicação para DAPT, restenoses recorrentes, pacientes com syntax score alto, anatomia que irá resultar em revascularização incompleta com angioplastia, muito cálcio e necessidade de uma intervenção cirúrgica concomitante. Então, basicamente, essas seriam as questões para se avaliar quando se considera uma angioplastia de tronco. Em relação à avaliação angiográfica, é fundamental, a gente deve sempre escolher uma projeção que mostra a severidade da lesão no seu melhor ângulo e também quando a lesão está na bifurcação, essa projeção ela deve mostrar os dois ossos. A bifurcação do tronco ela é diferente das demais bifurcações, porque ela tem sempre, quase sempre um vaso, um ramo lateral que é a circunflexa com grande importância, mas também existe essa desproporção de calibre. Os ossos geralmente são envolvidos e o caso apresentado, que é uma trifurcação, ocorre em torno de 10% dos pacientes. Aqui vocês podem ver que o ósseo da coronária esquerda é normalmente ovalado e tem uma angulação. O diâmetro do tronco médio é em torno de 5 milímetros, ele tem um trajeto curvo. A aterosclerose, normalmente ela compromete a bifurcação. O ângulo dessa bifurcação é em torno de 70 a 80 graus na maioria dos casos e a circunflexa, ela supre, como o Mário muito bem falou na apresentação dele, a importância da área de miocárdio em risco, mais de 10% do miocárdio em mais de 95% dos casos. Aqui, então, é um artigo publicado esse ano, bastante interessante, que foi, esses autores eles fizeram tomografia computadorizada coronária em 100 pacientes, eles viram, então, as projeções ideais para individualizar o ósseo do tronco e a bifurcação do tronco. Para o ósseo do tronco, a projeção considerada ideal foi uma oblíqua anterior esquerda 37 graus com cranial 22 e a bifurcação, uma projeção AP com caudal 49. Claro que isso é uma média, vocês devem sempre procurar nos pacientes de vocês aquela projeção que individualiza melhor, mas esse é um dado interessante recentemente disponível. Planejando o procedimento, a primeira questão é se o paciente é um paciente estável, um paciente com infarto sem supra, um paciente com infarto com supra, que foi o caso apresentado. Nesses pacientes aqui, a gente tem que fazer o procedimento com um planejamento não ótimo, planejamento mínimo, e tem que fazer o procedimento no mesmo momento. Nesses pacientes estáveis, se pode, então, planejar dispositivos adjuntos e a técnica com maior detalhe. Nos pacientes com infarto sem supra, vai depender se o paciente é um paciente de alto risco, que normalmente é feito no mesmo procedimento, e de baixo risco, que pode ser estadiado. Atenção especial para cenários de alto risco, como lesões muito severas do tronco, dificuldades técnicas antecipadas, seja por angulação, seja por calcificação, trombo, no caso do que foi apresentado, e os pacientes que têm disfunção ventricular esquerda severa e principalmente aqueles que têm oclusão ou estenoses nos outros vasos, que aí vocês têm que considerar, então, a necessidade de balão intraórtico, impela ou mesmo ECMO, embora os estudos nessa área não sejam observacionais, a gente não tem uma evidência randomizada para responder essa pergunta. Muito importante é saber se a lesão é no ósseo, no corpo do tronco ou na bifurcação. O ultrassom pode ajudar, porque obviamente cada uma dessas lesões tem
uma abordagem completamente diferente e também resultados completamente diferentes. O Mário já comentou isso aqui. Vocês precisam saber a expansão dos stents que vocês vão utilizar e o diâmetro máximo dos stents que vocês vão utilizar, já que o tronco, como foi demonstrado anteriormente, é uma artéria que normalmente tem um calibre muito grande. Vocês não querem chegar no final do procedimento, dilatar demais um stent, deformando esse stent e perdendo a capacidade de recobrir a lesão. As técnicas de intervenção, o Mário também já comentou, eu vou tentar não repetir assim, as coisas principais que ele comentou. Então, a gente basicamente divide as técnicas em provisional e uso de 2 stents, o planejamento prévio de 2 stents, e as técnicas mais utilizadas hoje em dia são o DK Crush, o culotte e o TAP ou o T-stent, que ele é normalmente utilizado como parte da estratégia provisional, mas ele pode muito bem ser planejado para utilizar desde o início do procedimento. E para decidir, então, se a gente vai utilizar 1 ou 2 stents, a gente tem que avaliar se a lesão é complexa ou não, os riscos e as consequências de perder o ramo lateral, que no caso a circunflexa, as consequências são sempre severas, mas o risco ele depende muito da anatomia. Então, isso vocês têm que avaliar se a angulação da lesão, do vaso e a severidade da lesão. E também se a gente precisa tratar o ramo com stent. Se a lesão do ramo tem mais de 10 milímetros, então esse ramo ele vai precisar de um stent, porque vocês vão querer cobrir essa lesão mais para frente. O Mário já comentou essa publicação original do Torchin de 2014, que basicamente dividiu as lesões. Então, nesse estudo foram uma corte de validação e de derivação, que então os critérios maiores para complexidade na bifurcação, que é o caso aqui dessa apresentação, seria uma estenose maior de 70% e uma lesão com mais de 10 milímetros no ramo, e depois então seriam 2 critérios maiores e 2 menores, que aí tem que considerar os critérios aqui abaixo. Por que isso é importante? Porque estudos mostram que quando a lesão é simples, nesse caso aqui o DK Crush, se a gente compara a estratégia provisional com o DK Crush, com uma estratégia de 2 stents, não tem diferença estatisticamente significativa, embora seja mais alta que a incidência de a falência do vaso-alvo, não houve diferença estatística. E o benefício aqui dos 2 stents no DK Crush, no estudo DK Crush 5, que é um estudo só com lesão de tronco, ele foi principalmente nos pacientes então que tinham lesões complexas, ou seja, a lesão se estendia ou era uma lesão muito severa. Então isso é importante vocês avaliarem antes se a lesão é simples ou complexa. Esse é um algoritmo então para o tratamento de lesões de bifurcação em geral. Aqui a gente avalia primeiro se a lesão, se o ramo tem mais que 2,5 milímetros, que é o caso nosso na circunflexa, que normalmente vai ter mais que 2,5 milímetros. Se a lesão não tem, se é uma circunflexa muito fina, que é incomum, mas pode acontecer, a gente não tem estudos dedicados e provavelmente isso não vai ser tratado por uma técnica dedicada. Se não é uma lesão verdadeira de bifurcação, que seria 1 ou 0,1, então aqui existe evidência de benefício para a estratégia provisional. Então, não tem evidência nova que beneficie 2 stents, vocês podem começar com uma técnica provisional. Se é uma lesão Medina 1-1, ela pode ser complexa, com aqueles critérios que foram mencionados anteriormente, aí existe benefício para a estratégia sistemática de 2 stents. Se ela não é complexa, a evidência é equívoca. Provavelmente existe um benefício pequeno de 2 stents, mas não é uma evidência de estudo randomizado, como eu mostrei antes. Então, aqui o Mário já mostrou a estratégia provisional, resumidamente. Isso aqui está publicado, vocês podem consultar. O pote, o recruzamento, o kissing final, e aqui, nesse caso aqui, normalmente se faz o pote final. Por que é importante o pote final? O pote ele otimiza então o stent no vaso principal, e ele abre a malha do stent para se permitir então para o ramo ficar aberto ou se colocar um outro stent por aqui. Isso foi publicado agora o ano passado no Eurointervention, e aí quando vocês não conseguem recruzar, a importância de recruzar sempre distal é porque existe diferença depois do kissing balloon no aspecto anatômico do stent do vaso principal. Nesse caso aqui, quando foi recruzado por uma célula proximal, é mais importante fazer a técnica de TAP, que seria o T com
protrusão mínima, e aqui, quando é recruzado distal, vocês podem utilizar com mais segurança a técnica de T. Quando a gente usa a estratégia provisional e não existe comprometimento do ramo lateral, não existe um benefício demonstrado de kissing de rotina final. Esses são os estudos aqui que mostram que uma estratégia de kissing final depois da estratégia provisional, ela não mostrou benefício nesses estudos, mas quando é utilizada a estratégia de 2 stents, existe um benefício, então, do kissing final. Claro que quando a gente está falando de tronco, a gente tem que ser mais liberal no kissing final, já que mesmo sem evidência tão robusta dos estudos, a gente está lidando com a circunflexa e é importante deixar esse vaso aberto. Qual é a chance que vocês vão ter de ter que usar 2 stents nos pacientes com lesão de tronco? Esses são os dados dos estudos. Então, no Syntax foi necessário 2 stents em 38% dos casos, no Izar Left Main em 36%, no Excel 35% e no Noble 35%. Vocês vejam que é muito semelhante e então vocês podem esperar que um paciente com lesão de tronco, mesmo optando inicialmente pela estratégia provisional, em 1/3 dos pacientes vocês vão acabar tendo que usar 2 stents e, claro, se começarem com a estratégia de 2 stents, isso aí vai acontecer. Lembrando que o estudo que avalia, então, a comparação entre 1 versus 2 stents em pacientes com lesões verdadeiras de bifurcação é o EBC-MEN, que está finalizando, então, o seu segmento e deve estar disponível nos próximos meses. A técnica de decay crush, o Mário já falou, são vários passos, o crushhamento do stent, o kissing balloon, o pote, o kissing balloon, o novo stent, o novo pote, então é uma técnica bastante que demanda experiência e bastante cuidado e paciência para fazer. A técnica de culote, da mesma forma, são vários passos, vários recruzamentos, então vocês precisam estudar bem essas técnicas para, lá na hora, não ser surpreendido por problemas técnicos que, às vezes, podem ser bastante, ter consequências bem desastrosas, principalmente no tronco e na circunflexa. Esse é o estudo de Decay Crush 5, então, que é o principal estudo que demonstrou benefício, então, da estratégia com Decay Crush em pacientes com lesão de tronco, de bifurcação, medina 1, 0, 1, aqui as características do estudo. Então, vejam aqui que 100% dos pacientes no braço de Decay Crush recebeu stent no ramo versus 47% na estratégia provisional, e esse estudo mostra, então, que o Decay Crush em pacientes com lesão de tronco, com bifurcações verdadeiras, ele tem uma diminuição significativa da falência do vaso-alvo no segmento de 1 ano. Esse ano foi publicado o Definition 2, que é um estudo muito importante, que ele basicamente randomizou, então, pacientes com lesões complexas de bifurcação para a estratégia de 2 stents versus stent provisional. E aqui vocês vejam que esse não é um estudo só de tronco, só 30% dos pacientes tinham lesão de tronco, a grande maioria com lesão verdadeira de bifurcação, com vasos no ramo lateral grande, com extensão da lesão no ramo lateral. O pré-tratamento foi utilizado mais frequentemente quando tinha na estratégia de 2 stents. Stent no ramo lateral em 90% versus 22%. E as técnicas utilizadas, vejam aqui que esse não é um estudo só do Decay Crush. 78% receberam Decay Crush, mas 18% receberam culote, enquanto que aqui na estratégia provisional foram 64% com a técnica de TAP ou T. E os resultados são bem claros, houve um benefício significativo da estratégia de 2 stents versus stent provisional em pacientes com lesões de bifurcação verdadeiras e complexidade pelos critérios de definition, considerando que 30% desses pacientes eram pacientes com lesão de tronco. Então, voltando então para um outro algoritmo, vocês vão encontrar vários algoritmos, esse foi publicado em 2018 no JACC. Numa lesão de bifurcação com complexidade, como já foi falado, vocês devem começar então com um plano de 2 stents. O Decay Crush é a técnica com mais evidência. Se a lesão não é uma lesão complexa, é uma lesão simples, e se o ramo tem fácil acesso, vocês podem começar com o provisional ou o provisional inverso e depois tratar o ramo somente se houver comprometimento por esses critérios aqui. Se o ramo não tem fácil acesso, aí é importante, considerando que esse ramo é a circunflexa, se garantir esse ramo com um stent
no ramo lateral pela técnica de culotte invertido ou mesmo a técnica de decay crush. O Mário comentou muito bem isso aqui. O culotte ele tem benefício, principalmente quando o vaso lateral e o ramo lateral e o vaso principal eles têm um calibre equivalente e o ângulo é muito fechado. Então ele deve ser preferido nesses casos. O T-stent é utilizado quando a bifurcação é, obviamente, em T. E aqui o decay crush quando o ramo lateral é menor e a angulação é menor que 90%. O SKS hoje não é mais praticamente utilizado. Finalizando essa apresentação, uma palavra então sobre equipamentos adjuntivos e dispositivos. O rotablator vocês devem, obviamente, utilizar com pacientes com lesões muito calcificadas e o IVUS, o ACT e o FFR, então, eles devem ser utilizados conforme as indicações. Esse é um subestudo do Nobel, mostrando que aqueles pacientes que foram tratados com IVUS, eles tiveram uma diminuição significativa de eventos e revascularização, tiveram áreas luminais maiores do que aqueles que não receberam o tratamento com IVUS. A diretriz, então, recomenda que para pacientes em geral, o IVUS deve ser utilizado para otimizar os resultados com nível de evidência 2A e em pacientes de tronco também se tem um nível de evidência 2A, então o IVUS, o ultrassom ou o ACT, para quem tem disponível, deve ser fortemente recomendado. O Clube Europeu também recomenda se utilizar o ACT ou o IVUS quando se está fazendo angioplastia de tronco e em angioplastias complexas também quando tem uma demora no procedimento. Esse é um estudo publicado esse ano também, em 2019, que é o registro britânico, que mostrou então um benefício significativo do IVUS na lesão de tronco, na angioplastia da lesão de tronco, mas esse é um estudo observacional e mesmo com as técnicas de propensity score que foram utilizadas aqui, os autores concluíram então que a mortalidade menor com o uso do IVUS para guiar a angioplastia de tronco, ela justifica então a realização ainda de um ensaio clínico randomizado em larga escala. Então a gente tem evidências que não são classe 1 para utilizar o ultrassom, a gente deve sempre procurar usar o ultrassom, mas lembrar que essas evidências ainda nós não temos um estudo randomizado. Então, finalizando essa apresentação, para aqueles que vão fazer uma angioplastia de tronco, vão considerar fazer uma angioplastia de tronco, a seleção dos pacientes é muito importante, a avaliação pré-procedimento é fundamental para se identificar e se antever problemas. Para pacientes com lesão de ósseo e tronco, um stent é suficiente, obviamente, e lesões de bifurcação simples. 2 stents são utilizados, então, para lesões complexas. O decay crush é a técnica de bifurcação que tem mais evidência, mas como o Mário falou, é importante ter familiaridade com essa técnica. E o culotte, o T ou o TAP também pode ser utilizados conforme a experiência do operador. E o ultrassom, o rotablator e o suporte hemodinâmico devem ser utilizados também conforme a indicação do paciente. Então, eu gostaria de finalizar agradecendo então o convite e deixando aberto para a discussão. Muito obrigado. Doctor Alexandre, muchas gracias. Doctor Ricardo, gusto en verlo. Sí, claro. Doctor Ricardo, tenemos el último módulo, el último presentador. Me voy a adelantar. El doctor Arturo Quispe nos presentará cuál fue la solución al final de su caso. Mi duda, Arturo, antes de que empieces, es si todo este bagaje de conocimiento en el intervencionismo electivo del tronco fue de utilidad para abordar tu caso, que es un tronco distal con particularidades anatómicos, pero en el contexto de un STEMI. Y luego le dejo la parte final al doctor Ricardo Costa para que conduzca junto conmigo la discusión. Arturo, ¿te sirvió esto que acabas de escuchar? Sí, sí. Y en verdad, o sea, cuando es un infarto agudo de miocardio, si bien uno intenta utilizar todos los conocimientos técnicos y todo lo que se ha explicado, que está muy bien, en el infarto, igual que en cualquier infarto en otros territorios, lo que interesa es la reperfusión rápida y en primera instancia lo que buscamos es una técnica que sea simple, que sea rápida
¿no? Y que al mismo tiempo la mayoría de operadores estén familiarizados. Por eso es que ustedes vieron que usamos una técnica de provisional stenting, ¿no? Tratando de que con un solo stent se pueda reperfundir rápidamente y el paciente recupere la estabilidad hemodinámica. Sin embargo, cuando el resultado no es óptimo, obviamente se tiene que pasar a otro tipo de estrategias, y estas estrategias van a depender mucho de la experiencia de cada uno de los operadores, y por eso quiero ilustrar con este caso qué es lo que hicimos y por qué nos vimos obligados a usar una segunda técnica para poder reperfundir la arteria circunfleja. Solamente para mostrarles lo que sucedió previamente, miren, esto fue el resultado después del implante de un stent desde el cuerpo hasta el tercio proximal de la arteria descendente anterior. Se hizo el kissing mejoró el flujo, tanto así que decidimos quitar el material y acabar el procedimiento, pero cuando hicimos el control angiográfico, el flujo disminuyó y se empezó a ver una pequeña imagen, tanto en el borde proximal del stent, ¿no?, en el cuerpo del tronco, pero también en la arteria circunfleja se ve que el flujo disminuye y también la descendente anterior. Los diferentes ángulos, solo para recordarles a ustedes qué es lo que sucedió. La arteria circunfleja con una circulación muy lenta, fíjense ustedes aquí, y que definitivamente, a pesar de que la lesión solamente era ostial y era corta, ahora el escenario es distinto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nuevamente pasamos las guías hacia la arteria descendente anterior. Urgentemente pasamos la guía a la arteria circunfleja. Fue fácil de pasar a través de la celda ya dilatada. El paciente tenía una alteración electrocardiográfica, dolor, y empezó a hacer hipotensión. Inicialmente el paciente estaba estable, pero luego de esto empezó a hacer hipotensión. Se pasan 2 cuerdas PT, con punta hidrofílica, son las PT, solo para recordar eso. ¿Y qué es lo que hicimos? Intentamos, solo para ilustrar esto o para que se pueda entender mejor en este gráfico. Teníamos ya un stent desde el tronco hacia el tercio proximal de la arteria descendente anterior y teníamos ya dilatada aquí la celda. Lo que pensamos hacer es pasar inmediatamente un stent, ya que los diámetros de la arteria circunfleja también eran importantes. Pasamos un stent a través de la celda, a través también del cuerpo del primer stent, e implantamos directamente hacia la arteria circunfleja. Es decir, intentamos hacer una técnica de culotte. Miren ustedes cómo es la técnica. Se coloca un stent, luego se recruza la guía, no se coloca un stent 3.5 por 16 un Promus, se recruza la guía, es decir, se coloca una nueva guía que pase a través de las mallas del segundo stent, primero con un balón pequeño, y luego hacemos una dilatación con 2 balones, ¿no? Usando la técnica de kissing balón. Este es el resultado después del implante. El flujo mejora, el paciente se estabiliza. Sin embargo, ustedes noten aquí que en la parte proximal, ¿no?, empieza a presentar una imagen que no tenía previamente. Es una imagen compatible con trombo proximal. Así que ante la duda y pensando que esto podría en algún momento también interferir en el resultado, ¿no?, a corto plazo, decidimos colocar un tercer stent aquí. Un stent Promus Premier 4x12. Y este sería el resultado. El flujo se mejora, se regula el flujo normal de la arteria circunfleja, una arteria circunfleja grande, con 3 vasos allí, la arteria descendente anterior también. Desde otra angulación ustedes van a ver, mejora, ¿no?, el flujo de las arterias. Y desde la Spider View también se puede observar que el resultado fue satisfactorio. La evolución clínica del paciente: el paciente permanece estable por 5 días, es dado de alta el 5.º día, se hace un ecocardiograma, muestra una fracción de expulsión de 43%, asinesia de la pared anterior septal, hiposinesia de la pared apical y pared lateral. El tiempo de demora del paciente llegar al hospital es 70 minutos, el tiempo puesta a balón fue rápido y el tiempo de isquemia total de 106 minutos. El paciente a los 6 meses nuevamente se realiza una angiografía de control, los stents están permeables, sin evidencia de lesión. Solo como mensajes finales desde el punto de vista clínico: cuando hay alteración electrocardiográfica por elevación del segmento ST en AVR y infradesnivel en varias derivaciones, uno debe pensar que es lesión de tronco, y hay que también precautelar la utilización de catéteres más gruesos, incluso de otros accesos, ¿no?
Es un evento raro, la lesión con infarto en el tronco. En algunos registros muy grandes es menos de 1%, algunos hasta 2%. Sin embargo, la mortalidad de estos pacientes es alta, va desde 20% hasta 50% en algunos registros, especialmente cuando el infarto se da en ancianos y se acompaña con choque cardiogénico. Pacientes con infarto de tronco y choque cardiogénico, la incidencia aproximada es de 40%. Y desde la perspectiva técnica, todo intervencionista en su carrera tendrá que manejar infarto con tronco en algún momento. No siempre se hace lo posible por usar una técnica que sea más rápida, que tenga buenos resultados. Por eso se ha utilizado la técnica de un stent como la técnica de crossover por arteria, a través de la arteria descendente anterior. Y el uso de 2 stents es más complejo. Ya se habló bastante sobre esto. En el caso del tronco específicamente de DECA-CRUSH, parece que la técnica tiene mejores resultados clínicos a corto y largo plazo, y por eso es preferible sobre las otras técnicas. Sin embargo, en el caso que se presentó, ya había una dilatación, un kissing previo, y pensábamos que hacer una técnica de un crash, por ejemplo, ahí ya no sería factible, o realizar otra técnica como el test, sería más difícil tratar de ubicar, de empatar, ¿no? Entonces pensamos que lo más rápido y la reperfusión se lograría de manera más sustentada utilizando una técnica de Coulomb. Obviamente esto depende de factores anatómicos, de la experiencia del operador y también del centro. Yo les agradezco por la atención. Ótimo, Arturo. Excelentes apresentações, caso também muito ilustrativo que mostra realmente os desafios do mundo real em situações de alta complexidade. Nós temos mais de 350 participantes conosco. Vamos então iniciar a discussão e temos perguntas e temas realmente bastante polêmicos que nós podemos discutir. Talvez começar a discussão e cada um dos nossos debatedores e apresentadores podem opinar. A primeira pergunta, começaria então com o Dr. Mário Araya. Você comentou os critérios para se usar 2 stents, têm sido também mais estudados, estudos comparativos. Os primeiros estudos comparativos talvez compararam lesões pouco complexas. E os últimos estudos comparativos talvez compararam lesões muito complexas. E na prática clínica, nós sabemos que a utilização de 2 stents ela é mais associada, é mais um marcador, talvez, de complexidade do que uma preferência. Então, na sua experiência, Mário, recentemente nós tivemos o Definition 2, publicado, trazendo 6 características específicas que se mostraram benéficas se você tratar com 2 stents, que são a extensão da lesão no ramo lateral, uma extensão longa, acima de 10 milímetros, uma lesão grave no ramo lateral, no ósseo, acima de 70% no tronco, na bifurcação no tronco, acima de 90% numa lesão fora do tronco, angulações extremas, a presença de trombo, uma doença multiarterial e um ramo lateral muito calibroso. Você concorda com esses critérios para 2 stents, um tratamento eletivo com 2 stents, ou na sua prática existem outros critérios que também você leva em consideração? Gracias, Ricardo, por tu pregunta. Sí, me parece que es un tema debatible, ¿no? No es un tema zanjado hoy en día que existan criterios tan precisos como para meterlos en una calculadora y que te den la solución a decir 1 o 2 stents. Yo en la práctica clínica mía, de verdad, son pocas las veces que uno se enfrenta a una bifurcación tan compleja como las características que tú dijiste. En este estudio de Definition 2, por ejemplo, se describen ramas laterales con lesiones de 22 milímetros promedio, con diámetros sobre 2,6, 2,7. A mí me llama la atención la severidad de la enfermedad. Por supuesto que si tú comparas stent provisional versus cualquier técnica de doble stent en una enfermedad tan severa, el stent provisional siempre puede verse un poquito penalizado. Y a mí me llama la atención en este estudio en particular que
una de las diferencias de los outcomes que hacían seleccionar mejor la técnica de doble stent como de elección en estos casos que tú dices, es básicamente el infarto en los primeros 30 días, y en particular el infarto periprocedimiento. Tenían casi 5 punto algo por ciento de infarto periprocedimiento en la rama provisional, lo cual a mí me hace pensar de que probablemente tuvieron varias ramas laterales ocluidas durante un tiempo, o que se hizo un provisional un poquito tímido porque la estrategia provisional, que es una filosofía, vuelvo a decir, no penaliza si tú colocas otro stent. Probablemente ellos tuvieron 20 y tanto por ciento de crossover a 2 stent, pero con las características de esas lesiones uno hubiera esperado incluso un poquito más de crossover. Así que yo la verdad es que este estudio todavía lo miraría con un poquito de recelo, no tomaría decisiones solamente pensando en los criterios anatómicos del definition y la respuesta a que ojalá hagamos un DK-Crash. Hay otras características, por supuesto, en la fragilidad del paciente, la situación clínica, el caso que mostró Ricardo Quispe no era para empezar a discriminar, ¿cierto?, qué técnica vamos a ocupar, era salvataje. Probablemente el riesgo hemorrágico del paciente es un considerando muy importante, porque cuando tú te enfrentas a una técnica de doble stent, con deformaciones y varias capas, estás obligado a ocupar doble antiagregación propietaria durante un tiempo. Pero las características anatómicas me parece que están bien validadas y que por lo menos a mí me predicen una angioplastia compleja. Pero es raro de ver en la práctica clínica, no es tan frecuente. Ok, ótimo. Agora, o doutor Alexandre Quadros comentou com a gente sobre o tronco da coronária esquerda e as evidências mais recentes e também o que se tem utilizado na prática clínica. Alexandre, hoje ainda pude acompanhar um evento conduzido pelo Dr. Goran Stankovic, onde o Dr. Colombo falou sobre tronco e ele trouxe uma visão muito interessante. Se nós pegarmos os critérios de indicação de diretriz, síntese, então síntese baixo e moderado, nós estaríamos autorizados a tratar o tronco. E um síntese muito alto seria um caso mais propenso para a cirurgia. E toda a nossa diretriz brasileiras, inclusive, incorporam isso, e acho que a maioria das diretrizes dizem isso, baseado no estudo Excel, onde o critério de inclusão foi justamente aquele tronco de síntese baixo ou moderado, ou até 32. Se nós pegarmos, eu tive a curiosidade de fazer o cálculo do síntese, se nós calcularmos o síntese com uma lesão de tronco isolada, essa lesão, o máximo que ela vai ter é 25 pontos, se não for uma oclusão crônica. Ela vai ter 45 se for uma oclusão crônica de tronco, que acho que não é o caso aqui. Então, ou seja, parece que a complexidade da lesão do tronco ela tem muito mais a ver com a escolha técnica do que o método de revascularização, seja cirúrgico ou intervenção. Você concorda com essa visão ou você acha que a complexidade anatômica ela ainda dita se devemos ir para a cirurgia ou para a intervenção? Eu acho que esse comentário foi muito bom, Ricardo. Aí a gente está falando além da lesão de tronco, né? Então, quando a gente está mandando o paciente para a cirurgia, a gente não está mandando por causa da lesão de tronco. Tem um estudo bem interessante do Rafael Cavalcante, que ele fez com um banco de dados lá do Patrick Serruiz, quando ele estava lá em Rotterdam, que eles avaliaram o impacto não pelo síntese, mas pela presença de lesão de tronco isolada, 1 vaso, 2 vasos ou 3 vasos, que é outra forma de tu avaliar a extensão da doença coronária. A gente usa o síntese, que hoje em dia é o mais recomendado, mas a gente pode avaliar se o paciente tem lesão de só tem lesão de tronco mais 1 vaso, mais 2 vasos ou mais 3 vasos. Nesse estudo, pacientes com lesão de tronco isolado, eu acho que era uma análise combinada do síntese e do pré-combat, foi publicada no JACC há uns anos atrás. Pacientes com lesão isolada de tronco, lesão de tronco mais 1 vaso, tinham menor mortalidade com angioplastia. Então, essa é uma maneira fácil de se avaliar a extensão da doença arterial coronariana sem calcular o síntese, simplesmente se vendo ali o número de vasos comprometidos. Eu queria fazer um comentário em relação ao caso, parabéns, um caso extremamente complexo, realmente, e esse comentário ele tem a ver com a questão dos estudos randomizados que a gente tem disponíveis, e aí eu lembro vocês do DK-Crush 3, que é um estudo publicado em 2013, que comparou o DK-Crush com culote e mostrou benefício
do decay crush versus culote em pacientes com lesão de tronco. Eu não vejo esse estudo ser muito comentado, e principalmente o pessoal do Eurobifurcation Club, eles sempre colocam o culote como uma alternativa. Eu, particularmente, gosto do culote. Eu tenho usado o culote. Acho que o caso que o Arturo apresentou era um caso bom para culote, porque a angulação era uma angulação fechada, ficou muito bem angiograficamente. Mas como é que vocês veem esse estudo, que é um estudo randomizado que mostra que o decay teve vantagem sobre o culote, mas é um estudo que tem... Eu acho que talvez os pacientes foram tratados há 10 anos atrás. Será que mudou a nossa realidade e hoje o culote é uma opção equivalente ao decay? Esse é um ponto muito interessante, acho que todo mundo pode comentar. E é interessante ver a visão que os estudos de decay crush, os 5 estudos de decay crush, Definition 1 e 2, eles são majoritariamente estudos asiáticos, em centros muito bem treinados com decay crush. Para se entrar no Definition 2, haviam critérios específicos de treinamento e de casos, tinha que ter uma experiência para se entrar, e parece que as técnicas de comparação, teve estudo com TAP, estudo com própria estratégia provisional e culote, não foram tão otimizadas. Então, existe essa crítica, e os europeus levam muito essa crítica em consideração, por isso querem ter seus próprios estudos. Mas, enfim, Arturo, não vamos passar, mas já te passo. Arturo, na sua visão, está convencido que uma técnica é melhor que a outra, ou todas as técnicas podem ter bons resultados se forem bem feitas? Bueno, yo creo que la técnica de 2 stents depende mucho de la familiaridad que tenga el operador. Nosotros hemos hecho más culotte y mini crash. El deca crash, pocos casos, ¿no? Tenemos reciente, en el último año, después del deca 5, ¿no? Deca crash 5, nosotros empezamos a utilizar. Empezamos con lesiones que no están en el tronco, sino en bifurcación. Acho que perdemos o Arturo. Já deve voltar. Mário, quer comentar, por favor? Sí, en relación a lo que estaban comentando de Culotte, lo que tú dices es muy cierto. En Deca Crash se optimizó mucho el manejo de la rama lateral. Se privilegia inflaciones largas a alta presión, cosa que en la técnica de Culotte no se enfatiza tanto. Y los europeos sí lo hacen. Por eso yo creo que ahí está la diferencia quizás en que se puede lograr en ambos métodos. Ahora, en tronco en particular, pensando en la charla de Alex, y pensando en lo que dijo también Antonio Colombo en el brillante summit que tú dirigiste, Ricardo, ojo con el implante sistemático de doble stent, porque Antonio Colombo nos llamó la atención sobre la restenosis maligna del ostium de la circunfleja. Y esto todos hemos visto casos, ¿cierto?, de pacientes que restenosan el ostium de la circunfleja y que tú lo tratas 2, 3, 4 veces en el cath lab con balones medicados, con un segundo stent, cambiando tu técnica, y vuelven a restenosar. Esto es un tema que es un problema cuando tú ocupas doble stent, independiente de la técnica. Yo creo que se sobreutiliza la técnica de doble stent hoy en día. Y en tronco quizás también. Así que ojo con eso. Arturo, por favor, nós te perdemos. Se você puder comentar. Pienso que, exacto, como decía Mario, las técnicas de 2 stents se reservan para casos específicos. En el tronco, poner 2 stents en infarto es como que un caso de salvataje, como sucede en este ejemplo, ¿no? No es lo habitual. Lo habitual es poner un solo stent y generalmente la mayoría de pacientes responden bien. Así muestran también los estudios, los registros muestran que un solo stent en el tronco, en el infarto, va muy bien. Ahora, cuando el paciente está estable, con angina estable o con síndrome coronario sin elevación del segmento ST, usar 2 stents para nosotros ha ido bien con Culotte o mini crash. Deca crash empezamos recién, tenemos pocos casos, pero parece que angiográficamente y por ultrasonido quedan bien. Nos da la impresión que quedan muy bien. No sabemos a largo plazo, no sabemos si tenemos los resultados del Dr. Chen. Creo que la experiencia de él es mucho más grande. Nuestro centro no tiene un número exagerado de procedimientos como para hacer en todos los pacientes, pero creo yo que el Culotte sale muy bien, hay excelentes datos. Nosotros no hemos tenido complicaciones con el Culotte, y por eso en este caso pensábamos que revascularizarlo más rápido, el ramo lateral con un diámetro que era casi del mismo, la circunfleja tenía el mismo diámetro ostial que la descendente anterior, pensamos que podía ser esta técnica la más apropiada. Hacer un deca crash en la emergencia que estamos era una locura para nosotros. No pensamos no creemos que podíamos, estamos en condiciones de hacer eso. Dr. Pina.
Gracias, Ricardo. Excelente resultado final, Arturo. La discusión centra sobre el caso que fue presentado y la teoría viene de los casos selectivos. En relación al DICA-CRUSH, son 15 años de experiencia después de la primera publicación del doctor Chen en 2005, básicamente en chino traducido al español. Y su gran aportación fue pues lo que define el DICA-CRUSH, un primer kissing, y eso hizo toda la diferencia para recruzar. El refinamiento nos ha llevado a que la cantidad de strut que se crucea es mucho menor. Específicamente hablando, en DICA-CRUSH 5, el impacto fue entender que es para tronco distal. En Definition 2, la mayor parte de los casos, más de 2/3 partes, fueron tronco distal. Llevarlo a otras bifurcaciones no necesariamente es lo mismo. Es la única técnica que está graduada en guías europeas como 2B, a comparación con cualquier otra técnica. Lo interesante es siempre cuestionarse si esto es así en toda circunstancia, en todo operador. Estoy a mi lado izquierdo con el iPad viendo una publicación de ayer del CCI, del Catheterization, donde publican un estudio, un registro surcoreano, donde no hubo diferencia entre stent doble y simple, provisional, en tronco distal. Y la ocurrencia de eventos es muy diferente, son alrededor de 23-24% cuando no hay diferencia en este reporte coreano publicado ayer contra Definition 2 y contra DICA-CRUSH 5, donde las tasas de eventos son mucho más bajas, son en el orden del 10-5%. Es muy interesante. Quiere decir que la discusión sigue viva, pero tenemos que centrarnos en la importancia que tiene el DICA-CRUSH. Estoy seguro que hemos tenido muchos resultados buenos con DICA-CRUSH. Regresando al caso Arturo, lo interesante en estos casos siempre es la enseñanza que nos deja, porque si mal no recuerdo, tu paciente no era un paciente senil y entonces el resultado en agudo siempre lo tenemos que ver proyectado hacia el futuro. Podemos tener resultados perfectos, estéticos en agudo, pero tienen un impacto pronóstico. La gran discusión para la manera en cómo abordaste el caso sería si se podía haber protegido esa circunfleja antes de ser rescatada desde el inicio, porque había espacio, si se tenía que usar ultrasonido OCT, dado que era un tronco distal con un tronco muy largo, si era necesario cuando tuvo no reflujo, un dispositivo de asistencia. La traducción de cómo resolverlo implica conocer todo lo que perfectamente explicaron Mario y el doctor Alexander. Es el momento donde tenemos que resumir el conocimiento teórico en la práctica, actuar rápido y no solo pensar en lo estético del agudo, sino a largo plazo porque tiene impacto. Culot en particular tiene como un problema sus resultados a largo plazo. Sin duda es el rescate, pero a largo plazo es muy importante pensarlo. Gabriel, temos uma pergunta do Daniel Zanutini, justamente falando sobre o comentário que o Dr. Pina fez, o uso da imagem, a guia da imagem, ultrassom intracoronário ou CT. O nosso colega fala que, inclusive, deveria ser classe 1 nas diretrizes de recomendação. Você concorda? Nós aqui na América Latina lidamos com problemas de reembolso, né, de custo para utilização. Como que é na sua prática clínica? Você acha que é mandatório o uso no tronco sempre ou acaba selecionando nas situações mais complexas? Que orientação que você daria para a utilização dos métodos? Me parece que para las complejas y en particularmente el tronco debiera ser mandatorio. Probablemente las guías que se basan siempre en resultados de estudios randomizados y evidencia sólida, tal vez que todavía falta un poco, pero en mi parecer y en la experiencia estoy seguro empírica de todo, es que el IBUS y las imágenes intravasculares en el caso del tronco debiera ser mandatorio, y creo que en toda bifurcación que se le llame compleja, me parece a mí que es deseable siempre disponerlo. Por tanto, si son casos programados a realizarse en centros que no tengan imágenes, creo que probablemente no debieran realizarlas. Temos aqui uma outra pergunta do colega Ricardo Type. Vou passar para o Alexandre. Alexandre, nos acompanha aqui. Alexandre, você conduziu, Alexandre, vários estudos
importantes sobre a duração da terapêutica antiplaquetária dupla, o impacto nisso em termos de recorrência, trombose, etc. Caso de tronco, é mandatório uma terapêutica mais prolongada, nós estamos autorizados a seguir as diretrizes 6 meses, hoje se fala para doença estável, 11 meses para doença aguda, instável, síndrome coronária aguda. Dá para se customizar? O que você poderia nos falar sobre isso? E também, nós vimos até alguns colegas, quando se faz uma bifurcação complexa no tronco, mesmo sendo um quadro estável, acham que tem que usar um agente mais potente, como ticagrelor, prasugrel. O que você poderia nos falar sobre isso? Eu acho que a gente está assistindo uma época da diminuição da intensidade da antiagregação, tanto em tempo quanto em número de drogas, cada vez mais estudos sugerindo terapia única, ou então uma terapia única mais precoce. Eu acho que o tronco normalmente não é uma boa ideia se fazer isso, principalmente quando a gente está tratando uma bifurcação com 2 stents. Então, a minha tendência sempre é utilizar pelo menos 1 ano de dupla antiagregação e, às vezes, manter o paciente por mais tempo. Então, a gente tem que ver se esse paciente, basicamente, tem um alto risco de sangramento ou não. E também, se a gente usa o ultrassom para otimizar o procedimento, a gente provavelmente vai ter um risco menor a longo prazo, porque a gente vai deixar os stents melhor expandidos. Então, nesses pacientes que têm um alto risco de sangramento, que a gente pretende suspender mais precocemente a antiagregação, a dupla antiagregação, seria mais importante ainda se fazer o ultrassom e também talvez o ACT para a gente ter certeza, porque o principal fator, na verdade, que a gente vê, os 2 principais fatores que se vê, então, para trombose tardia é a subexpansão do stent, ou mal a posição do stent, ou dissecção de borda. Então, com o ultrassom a gente evita que fiquem essas características desfavoráveis que a gente não consegue enxergar na angiografia. Faz sentido pensar em agente mais potente, só por ser uma lesão de tronco? Eu acho que, na nossa prática, a gente tem utilizado basicamente clopidogrel, tá? Eu não tenho utilizado, eu não tenho experiência e tem pacientes que a gente faz em uso de ticagrelor, prasugrel, mas eu particularmente, principalmente pela questão de custo, eu tenho utilizado principalmente clopidogrel e não tenho visto assim eventos. Claro que a experiência de cada um é pequena, né, comparado com o ensaio clínico, com o registro, mas eu não, na minha experiência, eu tenho utilizado basicamente clopidogrel. Temos uma pergunta aqui de Abel Leiva, vou passar para o Mário. Mário, nós temos a situação, a eterna polêmica de kiss em balão. Uma vez que se trata com estratégia provisional, stent, e aqui foi no caso, pensando no tronco para descendente anterior, devemos sempre fazer kiss em balão? Sim ou não, se é que dá para responder de uma maneira binária, e quando que devemos fazer ou não devemos fazer. E você também conduz estudos com balão farmacológico. Hoje, qual seria então o papel do balão farmacológico e se vamos fazer kiss em balão, se deveríamos fazer com balão farmacológico? Gracias, Ricardo. Sí, mira, es una pregunta muy compleja de responder hoy en día, porque lo que dice la evidencia es que probablemente rutinaria no sirve el kissing balloon cuando tú eliges la estrategia provisional, incluso en tronco común. Pero yo soy un partidario de sí hacerlo, por las razones que anteriormente dije. El ostium de la circunfleja tiende a ser un ostium mucho más grande que el ostium de cualquier otra rama lateral. Por lo tanto, la probabilidad de que tú tengas strat cruzando el ostium de la circunfleja es alta. Y eso, en el futuro, puede tener 2 problemas. Uno, que ante una eventual intervención nueva sobre la arteria circunfleja puedas tener dificultades en el recruce, en un cuadro agudo. Y lo segundo es que en esos strat que cruzan, y lo mostré en mi presentación, para mi gusto es un modelo perfecto de mala posición de strat en una coronaria. Y yo he tenido 2 casos en los cuales los pacientes han suspendido los antiplaquetarios a los 9 meses y han hecho cuadros trombóticos en los strat que están ahí flotando en el ostium de la circunfleja. Así que para mi gusto eso es una indicación. Y como la circunfleja es un gran ramo, yo en general en el tronco, casi siempre, salvo alguna contraindicación, hago kissing balloon. En cualquier otra rama me parece que es muy discutible y va a depender del resultado de tu tratamiento inicial. Ahora, el uso de balones medicados es interesante. Lo que ha mostrado la evidencia, pequeña, pero que ya por lo menos hay 3 estudios randomizados,
es que el balón medicado sería mejor que el balón normal para el tratamiento de la rama lateral. En términos del seguimiento angiográfico, tú puedes tener menos late loss. Incluso se ha hecho esto en tronco común. Así que a mí me parece que es interesante, pero todavía falta el gran estudio que soporte su uso en forma más rutinaria. Pero los estudios iniciales soportan su uso. Y a mí yo los invito un poquito a explorar estos estudios porque los resultados pueden ser bastante atractivos, en particular en ramas que no son muy grandes, en lesiones Medina 001, puede tener una aplicación muy interesante también. Ok. Vamos fazer mais duas rápidas perguntas, e aí vou passar para o Dr. Pina para os seus comentários finais, e se quiser também acrescentar mais alguma pergunta. Gabriel, existe hoje estudos que sugerem que um stent ou outro pode ter algum desenho que seja mais favorável para a bifurcação, para o acesso ao ramo lateral, ou para a discrepância muito grande de diâmetro do tronco versus vasos distais. Você acredita nisso? Na sua prática você tem um stent, um desenho de stent preferencial? Ou você acha que os stents atuais, os stents de espessura mais fina, eles são comparáveis? Estamos sem seu áudio. Sí. Como bien decía Mario, lo importante creo que es que conozcas bien el material que tienes. Es decir, hay stent que de los convencionales, estén con drogas que permiten una expansión bastante importante, así que probablemente con eso uno puede hacer todo, pero algunos de ellos tienen limitación en la expansión y más allá no debiéramos ir por la deformación que producirías en la geometría del stent. Respecto a los dedicados, parece que la evidencia no los apoya, así que no los recomendaría, por lo menos en lo que hoy día disponemos. Okay. Arturo, você enfrentou uma situação com recruzamento de corda-guia para um ramo lateral importante, uma situação muito difícil, desafiadora. O que você poderia recomendar? Qual tipo de corda-guia que deveríamos utilizar? Tem alguma corda-guia melhor que a outra, algum tipo específico? Cordas hidrofílicas são indicadas? ¿O depende también de la experiencia de cada uno? Bueno, lo que nosotros usamos en el centro son cuerdas de punta hidrofílica, la PT, la fiel de RFC, que son cuerdas que navegan con mayor facilidad a través de los struts. Y como dijo previamente Mario, intentar canalizar por las celdas más distales, ¿no? Para que no se deforme el cuerpo del stent de la parte proximal. Lo que yo quería comentar sobre algo rápidamente sobre las imágenes. Nosotros utilizamos en la mayoría de casos imágenes, usamos OCT o IVUS, generalmente IVUS en pacientes con tronco. Pero en una situación de emergencia, en un paciente que está en un estado hemodinámico que está al borde casi de la descompensación, cada vez que se cerraba la arteria circunfleja, el paciente hacía hipotensión, el paciente se inestabilizaba. En realidad nosotros en este caso no creíamos prudente demorar más el procedimiento o alargar o empezar a hacer medidas a través del IVUS, sabiendo de que es interesante que los operadores que usan IVUS generalmente son más liberales en el momento de utilizar balones de postdilatación. Como que el IVUS nos ha ayudado también a saber de que hay que dilatar con mayor agresividad y eso también permite, de cierta forma, que uno sea agresivo, aunque no utilice la imagen. Nosotros intentamos hacerlo, pero en este caso en particular no era apropiado, pensamos que no era apropiado. De acordo. Na prática, às vezes, isso pode dificultar uma situação clínica que pode ser resolvida de outra forma. De acordo. Dr. Pina, acho que tivemos uma ótima discussão. Temos ainda quase 300 participantes. Os seus comentários e, se quiser também encaminhar mais alguma pergunta, fique à vontade. No, gracias. Yo agradezco a Mario, Alexandre, a ti, Ricardo, Arturo, Gabriel. Una excelente plática donde vimos los dos extremos, desde el caso electivo, con las excelentes presentaciones, y la vida real en el caso de Arturo. Creo que el beneficio para todos es claro y los invito a que revisen los estudios que fueron mencionados, todos muy importantes, porque si de algo podemos estar seguros, como lo dijo Mario, es que tarde o temprano vamos a enfrentar un caso de tronco complejo y en situación aguda. Me despido de todos. Ricardo, te dejo despedir, o Gabriel, un gusto participar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, me parece que ha sido una excelente discusión, excelentes presentaciones. Quiero agradecer la presencia de todos los
oyentes también. Les recuerdo que este webinar está siendo grabado y luego se va a publicar en la página web de Solasi para los que quieran nuevamente acceder o bien no pudieron acceder hoy día. Por otra parte, les comento que el webinar que viene no será en 2 semanas, sino que va a ser la próxima semana y quedan cordialmente invitados para el próximo jueves de imágenes intracoronarias. Y bueno, finalmente les recuerdo al salir hay una encuesta que todos los oyentes, por favor, contéstenla, que esto nos ayuda a seguir mejorando. Muchísimas gracias a todos. Excelente webinar y bueno, buenas noches.